Ya estamos en directo. Vale, estoy comprobando si estamos en directo. Efectivamente, pues bienvenidos una semana más a Psicopopes, a nuestros directos del domingo. Llevamos ya varias semanas y poco a poco vemos cómo os vais aficionando a nuestros directos, lo cual nos encanta. Entonces, mientras se va conectando más gente, nada, queríamos comentaros lo de los directos freestyle, que son directos sin guión que hacemos entre semanas sobre cualquier tema. Por ejemplo, la semana pasada hicimos un directo sobre el papel un poco de los hobbits en el mundo fantástico del Señor de los Anillos, Ujú. y la verdad es que os gustó bastante. Tuvo muy buenas críticas, participasteis mucho en los comentarios y eso nos alegra mucho, Sí, nos sí, gusta sí. mucho y muchas gracias por vernos. Entonces, nada, aprovechar mientras se va conectando la gente que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram, podéis ver los directos que hemos hecho anteriormente en YouTube y que si no nos seguís en el canal de Twitch, que lo hagáis, que así no os perdéis nada y seguro que os gustan los directos que vamos a hacer. Y nada, que podríamos ir pasando directamente al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, Gonzalo? El Explícales un tema, poco. el tema de hoy es la adicción dentro de los videojuegos y concretamente vamos a centrarnos en el nuevo gran problema que tienen los videojuegos, sobre todo los que tienen componentes online, que son los loot boxes, los mecanismos para el pay to win, que quiere decir gastar dinero de más fuera de la base del precio del videojuego para conseguir, en casos de videojuegos de índole competitiva, un plus de... Hola, buenas tardes, SEOs. Un plus en lo que viene siendo tu propio equipo. Un poco que da ventaja, ¿no? Al igual que vamos a hablar también del sistema de gachas, que es Ujú. hoy el día en que es como el que están empezando a usar más los juegos nuevos, los freemium, ¿no? Que se llaman, que son juegos que per se son gratuitos, pero que luego, como para obtener ventaja en el juego, tener mejores personajes o mejor equipación, tienen como sistemas de micropagos. Luego, de todos modos, profundizaremos en todos estos temas, explicaremos bien lo que es una loot box, lo que son los micropagos, los que son los gachas. Pondremos ejemplos de juegos, hablaremos de Genshin Impact, del FIFA, del NBA, de juegos parecidos, de juegos de móviles que usan micropagos. Y hablaremos un poco de estos sistemas que están haciendo ahora las compañías como para obtener beneficio, ¿no? Eh, de todos modos, mm, creo que antes de llegar a eso, deberíamos explicar un poco qué es lo que pasa en el cerebro cuando jugamos. O sea, ¿por qué los videojuegos son tan divertidos? ¿Por qué enganchan a la gente? Bien, pues para explicar el mecanismo cerebral asociado al refuerzo en los videojuegos, tenemos que, de primeras, hablar de la dopamina. El ciclo de la dopamina va desde unas zonas más primitivas del cerebro hasta la zona más desarrollada, que es el córtex prefrontal. El principio de esta cadena de transmisión del neurotransmisor de la dopamina está situada en la zona del troncoencéfalo, llamada la área tegmental ventral, y esta región está relacionada con los mecanismos básicos de supervivencia. Desde ahí suben hasta el sistema límbico, donde se encuentra un conjunto de estructuras conocidas por ser las responsables de la generación de las emociones. Concretamente, nos centraremos en el núcleo accumbens, que es el que está asociado a la aparición de la sensación de placer. Desde esta zona del sistema límbico y esta aparición de las emociones, y tanto de las agradables como las de placer, se pasa la información al lóbulo frontal, donde la información se integra en forma de motivaciones, y en esta zona es donde comienza el aprendizaje cerebral de los sistemas moduladores intrínsecos de los videojuegos. ¿Y qué queremos decir con eso? Es como
una forma de obtener placer motivada por la repetición de acciones que se están dando dentro del propio videojuego que a nosotros nos proporciona unos piquitos pequeños de placer y que fomentan la motivación. ¿Cuáles pueden ser estos piquitos de placer? ¿Cuáles pueden ser estas acciones que nos desarrollan esta motivación? Subir de nivel en un Dark Souls, abrir un sobre del FIFA y que te salga un jugador que sea mejor que lo que tienes. En el Genshin creo que Tener es una típico granja bonita en el Stardew Valley. que te salga una tarjeta bonita en el Stardew Valley. Cualquier cosa que a ti te resulte sí, que te resulte motivador o que sea novedoso como tal. El factor novedad es algo que sobre todo refuerza muchísimo. Porque pese a que los niveles suelen tener unos piquitos que van subiendo la dopamina muy poquito a poco, cuando encima incluimos ese factor novedad que están generando los juegos en estos últimos años, concretamente cuando yo estaba hablando del FIFA, cada X tiempo meten lo que viene siendo un modulador del jugador que te puede tocar, que ese modulador es como que el jugador está aún mucho más potenciado del jugador normal. Ese pico de novedad asociada a la probabilidad de que te toque abriendo un sobre hace que el estímulo suba muchísimo más. ¿Qué problema hay con este sistema de refuerzo? Que, un segundín, aparece esto. Esto es un ejemplo bastante alto de un cerebro con una adicción. Podría ser asociado a tema de drogas, con un componente mucho más fuerte de lo que es los videojuegos, pero puede ser un ejemplo muy bueno a la hora de ver cómo se está modulando el cerebro si fuera un refuerzo normal o un refuerzo dado después de pasar una adicción, en este caso el subir el nivel o recibir un jugador nuevo, después de haber pagado un sobre en el FIFA. ¿Qué pasa aquí? Que el pico de dopamina que recibimos por este nuevo estímulo al cerebro no lo activa tanto como el primer sobre que abrió. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro cada vez necesita muchísimos más estímulos similares al primero, porque ahora no es tan fuerte cerebralmente en la activación de los sistemas de refuerzo que fue en la primera vez. Claro, o sea, al final lo que estás diciendo es como que tenemos un sistema en el cerebro que provoca placer, ¿no? Ujú. Que es que ante conductas como comer, o un poco que ayudan a la supervivencia como comer, pues se activa Ujú. y favorece un poco esas conductas, ¿no? Que se repiten esas Sí. conductas. Entonces, esto de cara a los videojuegos, cuando cumplimos nuestros objetivos dentro de ese videojuego, Ujú. pues tenemos se activa como este mecanismo del placer del cerebro a Así través es. del neurotransmisor de la dopamina y es lo que hace que se repiten estas acciones, Así ¿no? Al es. final. Y que nos vamos acostumbrando a esta dopamina. Quiero decir, si conseguimos X objetivo en un juego, Ujú. tenemos el pico de dopamina, pero si volvemos a hacer ese mismo objetivo dentro del juego, ya no recibimos tanta dopamina como antes, ¿no? O sea, es como Claro. que al final se crea una tolerancia a esa dopamina Ujú. que hace que se necesite más estímulo de cara al exterior. Por ejemplo, en el tema de los videojuegos, pues mayor puntuación o conseguir un objeto más raro, etcétera, para obtener ese mismo pico de dopamina que habías obtenido al principio, ¿no? Y eso es al final un poco la clave de todo, es lo que va a hacer que el cerebro necesite más y lo que va a enganchar un poco al final, ¿no? Exacto. Para ser más concretos, si el primer Messi que te toca no es igual que el último Messi
que tiene aún así el potenciador este que hemos hablado, que te toque Mm, ahora que se va a terminar la temporada del FIFA. O claro. en otro juego, el primer mítico que te toca Mm, en un WoW no va a ser igual que el mm. mítico de cuando llevas 500 horas y ya quieres... Claro. Para los que no habéis jugado al FIFA, lo que se refiere Gonzalo es que dentro del juego hay como una especie de sistema de obtención de personajes aleatorio, ¿no? Ujú, En el que puedes obtener diferentes personajes, bueno, diferentes jugadores, y hay algunos que tienen como más categoría que otros o más valor que otros. Entonces, pues tú son sistemas de sobres que al abrirlos tú obtienes resultados aleatorios. Y hay veces que te tocan cosas buenas y hay veces que te tocan cosas malas, ¿no? Es lo que hablábamos antes del pico de dopamina. Al final, tú cuando te toca un personaje súper bueno de forma aleatoria, al tirar sobres, pues tienes ese pico de dopamina, ujú. ¿no? Porque te ha tocado un personaje que tú querías, que es bueno dentro del juego, que tiene su prestigio, etcétera. Sin embargo, al hacer aleatorio, hay muchas veces que no te toca ese personaje, entonces no tienes ese pico de dopamina y es esta carencia de dopamina, ¿no? Al hacer esa acción, la acción de tirar a ver si qué personaje te toca, la que hace que sigas tirando. Claro, porque ¿Cuál es el necesitas problema? Que tú no muchas tienes... más tú- tiradas mm, para sentir claro, tú no lo de tienes la pelea. tiradas definitivas, claro. O sea, en plan, tú tienes que... No tienes tiradas infinitas, ¿no? Explícanos un poco eso. No, claro, el sistema está basado en el capitalismo, al final. ¿Por qué? Porque tú tienes moneda, suelen los juegos con loot boxes y tal, suele tener una moneda in-game y luego tiene una moneda de pago adicional. ¿Qué pasa? Que la moneda Ahora in-game hablaremos de las monedas in-game también, sí. las monedas in-game se acaban enseguida. Mm, ¿Por qué? Porque un sobre básico te va a costar 7.500 monedas, que esos igual son 5 partidos, que es una hora tirada jugando al juego. Y todo eso si tienes un potenciador mm, de monedas por cada partido. O luego tienen un sistema de refuerzo con recompensas diarias que hace que te mm. necesites volver a entrar. Pero bueno, eso hablaremos en la parte final del directo. Claro, al final, bueno, podemos seguir comentando un poco lo del tema del refuerzo intermitente realmente. Ujú, Para que os hagáis una idea, de todos modos se lo explicar a Gonzalo, pero para que hagáis una idea es como el sistema que se utilizan en casinos, en máquinas tragaperras, y es básicamente se basa en que, a ver, cuando una persona hace una conducta, ujú. esa conducta tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo hago algo que me da una consecuencia buena, lo que va a hacer es que esa conducta que yo he hecho para tener esa consecuencia se repita. Y se ha estudiado, a partir de investigación, etcétera, que el mayor reforzante que existe es cuando tú haces esa conducta y no sabes si vas a obtener esa cosa buena o no, ¿no? Por ejemplo, Exacto. pues lo que estábamos diciendo de las máquinas tragaperras. Tú tiras una moneda Ujú, y puede tocarte de repente, pues no sé, un premio de 100 euros. ujú. Pero claro, si tú sigues tirando monedas, no quiere decir que siempre que tires una moneda te toque ese premio, sino que habrá veces que te toque y veces que no. Así es. Mm, Está estudiado por la psicología, en el cual hay dos tipos de picos de dopamina y uno es el de la mm, acción y el otro es el de la recompensa, que en este caso sería los 100 euros y la acción sería el de tirar la tragaperra. Pues lo que han encontrado es que es mucho más potente el pico cuando estás haciendo así, o sea, la mm. generación de expectativas, que cuando ya tienes el reforzador como tal. Esto es en lo que se basan la motivación de los juegos en ponerte un pasillito con lucecitas, con música super guay, va pasando cámara Mm, lenta, tal, el, la cámara que va hacia el jugador
y van mm, saliendo también fuegos artificiales, tú ya sabes que mm. es que son muy zorros, ¿eh? Tú ya sabes, según el fuego artificial que salga, estoy hablando del FIFA, ¿eh? Tú según el Ah, fuego artificial que salga, ya sabes mm, cuán bueno va a ser ese jugador. O sea, están metiendo microestímulos sobre el estímulo de mm, abrir el sobre para que tú claro. aún estés reforzando muchísimo más el hecho de la acción, como si fuera la tragatera de Mm, perros, el tirar. claro. Y es que al final hay tantos microestímulos en la acción y tan pocos en la recompensa, porque al final la recompensa es un jugador que tú lo vas a poner en el equipo y te puede rendir bien o te puede rendir mal, pero bueno, tú ves los numeritos y ya está, Mm. que es que son muy zorros por eso, porque están fomentando La adicción, ¿no? Al final. la adicción en base a Mm. la acción con esos microestímulos que nos están escondiendo sin que nos demos Claro. cuenta. Es muy interesante que digas esto porque, por ejemplo, en otros juegos que usan un sistema similar, como por ejemplo el Genshin Impact, Ujú, cuando te sale, bueno, sale como una especie de meteorito, ¿no? Y ujú. según el color que tenga en un momento determinado, sabes si te va a tocar un personaje mejor o peor. Y también es muy interesante el hecho de que digas que lo pongan tan atractivo, ¿no? Porque al final las Claro, tragaperras, si tenemos la imagen de la tragaperra o la imagen de cualquier otro juego, por ejemplo la ruleta, etcétera, son estímulos visuales muy potente. como muy estimulantes, con los Ujú. sonidos, las luces intermitentes, al final es algo que te obliga como a mantener la atención ahí. Claro, claro, y lo que quieren es focalizar la atención en el juego Mm, y que vuelvas. Por eso es lo que estábamos comentando antes de las recompensas diarias. Solo por abrir el juego te vamos a dar algo. mm, Ahí tienes tu primera pildorita de claro, dopamina. A ver qué me han dado. mm, En el claro, y FIFA muchas no veces suele haces pasar. regalos también, claro. En Mm, el NBA te dan como si fuera una fichita y cuando reúnes muchas mm, fichitas te dan un jugador. Bueno, bien. No es muy espectacular. En el FIFA lo hacen aún más enrevesado porque mm, hay como pases de temporada del Fortnite en el cual tú tienes unos objetivos y cuando cumples los objetivos de jugar X tiempo, te dan un jugador bastante decente. mm, Pero igual te has tirado para conseguir ese jugador 5 horas, 6 horas de juego durante una claro. semana, te dan un tiempo. Y Mm, luego tienen los reforzadores en intermedio a lo que es la recompensa grande, que es el último nivel del pase de temporada, el cual te van dando mm, más sobres, te dan dando potenciadores de monedas, como he dicho. O sea, lo tienen estudiado muchísimo. claro. Y la última que han, Vale, entonces, sí, sí. la Mm. última que han No, hecho es que tú puedes previsualizar el sobre. O sea, tú entras cada día a las 7 que renuevan los sobres que hay y tú puedes previsualizar el sobre. O sea, te dan el estímulo de mm, y tú ahí ya sabes qué te va a tocar. Y tú puedes gastar las monedas o no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dirás, bueno, eso está muy bien, porque tú ya sabes que ya no es tanto engaño. A ellos en mm, verdad les da igual que tú tengas un jugador bueno o un jugador malo. Ellos lo que quieren es que tú entres, lo veas, y lo que claro. están consiguiendo es, a estas últimas semanas que ya se va a acabar el FIFA, que está Mm, volviendo a entrar gente que ya no entraba para ver si le va a tocar un jugador como Messi, touchdown, mm, y como ya están en las últimas y ya no tienes monedas, porque tú ya hace mucho tiempo que no has jugado, ¿qué haces? mm. Pues pagas Pagar, el dinero digital y consigues ese claro. sobre por 500 FIFA Points, creo que se llaman, porque son igual 5 euros. Mm, Y ahí están reenganchando a gente que ya lo había dejado quizás hacer el FIFA y se había ido a otro juego, o igual está en el NBA o donde sea. Y están volviendo a reenganchar. O sea, el problema mm, que tenemos con estos sistemas en los videojuegos es que va mucho más rápido el fomentar, el crear nuevas formas de enganchar que lo que los profesionales de la psicología podríamos estudiar para minimizar esos daños
Mm, o directamente lo que el más media puede hacer, o la gente que quiera minimizarlo, para extender mm, que realmente esto está pasando y que están metiendo nuevas formas de engancharte. ¿Por qué? Porque lo hacen, como he dicho, a lo zorro, lo hacen mm. un poco escondiéndolo en forma de, ya sea previsualización, que en las noticias como en webs de 3D juegos, Eurogamer, lo ven como algo bueno, Mm, quizás, pero en verdad no es nada bueno. Es una nueva forma realmente de reenganchar a gente y mm. conseguir muchos más beneficios en el poco tiempo de vida que le queda al juego de este año. Claro, al final es como que toda la estructura del juego lo que obliga, por lo que, por ejemplo, por lo que estás diciendo de que si entras todos los días te dan puntos, Mm, si pasas X horas de juego pues te dan puntos y con mm, esos puntos luego pues tiras sobres y tienes personajes. Al final es como que tú empiezas a jugar, te van dando cosas gratis o puedes obtener mm. tú cosas gratis. Tú realmente podrías jugar sin tener que gastar nada de dinero, pero Sí, como todo el juego en sí, está como que basado en ello. favorece. Claro, favorece el consumo, ¿no? Favorece el mismo sistema del juego, favorece como que la gente gaste dinero para obtener Mm. pues, personajes de forma aleatoria, porque no estás pagando por un personaje, estás Ahora, pagando ahora que por la dices eso, posibilidad de que te toque el personaje, que es lo que estábamos hablando del refuerzo intermitente. Estás haciendo así. ahora Y que dices estás. eso, me estoy acordando que he leído también. Esto Mm, no está comprobado de fuente oficial y tal, pero el matchmaking que hacen entre tu equipo y el equipo contrario que te va a salir aleatoriamente suele mm, estar bastante estudiado por una IA para que cada X partidos tú puedas jugar, o sea, tú juegues sí o sí contra mm, equipos súper reforzados. ¿Y qué haces ahí? Pues mm. tú estás viendo a un tío con equipazos y dices, Claro, te crea la necesidad claro, está creando de una gastar necesidad dinero para poder en base enfrentarte a eso, ¿no? al matchmaking. Mm. Es que es brutal. Claro, al final, ahora hablaremos un poco, porque tiene sentido por lo que estamos hablando, hablaremos un poco de la evolución de los videojuegos y qué ha pasado con los sistemas de pago de los videojuegos, ¿no? Eh, tú antes, bueno, el primer videojuego para empezar fue en el XOX, que es el 3 en raya, que tú lo hacías contra un ordenador. Pues luego ya empezaron, el primer juego entre dos personas creo que fue el Tennis for Two, que es la típica barrita, ¿no? Las típicas barritas en la que van como pues una bola rebotando, que es muy famoso, que fue en 1958. Y a partir de ahí, pues nada, empezaron los recreativos con Pac-Man, con Tron. Luego empezaron en la época de los 80 como las primeras consolas portátiles domésticas. Bueno, no portátiles, en plan las primeras consolas domésticas, que luego en la época de los 90 ya empezaron las primeras consolas portátiles con la Game Boy, por ejemplo. Mm, Pues luego ya empezaron como a introducirse el tema del PC y el PC, a pesar de ser muy caro, se empezó a convertir, sobre todo en la época en la que sacaron la PlayStation 2, la Xbox, la GameCube, el PC se empezó a convertir como en la plataforma más flexible, ¿no? Más adaptativa, porque como se podían como añadir piezas de tarjetas gráficas, etcétera, abrirá un campo a unos tipos de juego pues online en el que juegas con personas con continuas actualizaciones, etcétera. ¿Qué ha pasado con los videojuegos a partir de ahí? Que hubo una revolución a partir de mm. la PlayStation 3, de la Xbox 360 e incluso de la Wii, aunque no tenga tan buenos gráficos, de que la tecnología ha permitido que ahora mismo los videojuegos tengan una calidad prácticamente igual a las películas. Y no Mm. solo a nivel de gráficos, de guiones, etcétera, sino a nivel de recaudación. Estamos entrando en una época en la que un juego solo puede ser capaz de obtener tanta recaudación como toda la taquilla del cine de ese año. Sí, hombre, el Eh, GTA seguro que lo ha ¿Por tenido. qué explico? Claro, porque explico, bueno, y hoy en día, pues eso, estamos, pues, eh, bueno, las dinámicas son juegos online, total, que con continuas actualizaciones, en la que estás con más jugadores Ujú. y nada, pues los juegos que todos conocemos realmente.
Sí, ha habido un Y cambio no, sí, con los DLCs a partir de Xbox 360 mm, y PlayStation 5 con la inclusión de los discos duros en mm, las consolas. Ahora ya no están las memory cards, sino son los discos duros y mm, el acceso a Internet. Se cambia, como has dicho, el modelo de juego como se mm, conocía hasta ahora. Antes que comprabas un juego y el juego era entero. Ahora va todo con DLCs y DLCs cosméticos. Y estos mm, DLCs que también se incluyen son lo que estamos hablando, son, por ejemplo, 5 claro, euros igual a 750 FIFA Points. Esto al final es un DLC que se mm, incluye dentro del juego. Sería para gasto en contenido in-game. Ha sido mm, una revolución y es que supuso el meter una adicción dentro de la adicción. O sea, puedes no tener una claro, adicción a los videojuegos, pero te mm, voy a meter un casino dentro claro. de tu videojuego. Literalmente, el NBA tiene como si fuera una ruleta que es de casino. Mm. Claro, a ver, yo estaba explicando un poco la historia de los videojuegos para entender cómo paralelamente ha evolucionado la forma de pagar esos videojuegos. Mm, sí. Realmente, sí que, por ejemplo, en los años 80, etcétera, con el boom de los recreativos, realmente sí que se está haciendo micropagos, se está metiendo Sí. una moneda y con esa moneda tú tienes un tiempo de juego o una partida o Unas vidas. incluso había algunos juegos de recreativo en el que tú si pagabas más, como que tenías mejoras de personajes de pues, diferentes trajes, etcétera, Qué que bueno. es muy similar un poco a lo que está pasando ahora con los juegos online, pero bueno. ¿Y qué pasó después de eso? Que llegaron las consolas domésticas y las consolas portátiles y a partir de ahí como que la premisa era tú pagas una cantidad de dinero inicial y ya tienes comprado todo el juego y es un juego cerrado. Por ejemplo, lo que comentábamos antes fuera del directo, el Assassin's Creed. Tú te compras la consola, te compras el juego de Assassin's Creed y juegas el Assassin's Creed. Y se queda ahí. Eh, entonces, ¿qué ha pasado, no? Pues que con la introducción del PC, la introducción de videojuegos online, etcétera, han cambiado como las formas de pagar esos videojuegos. Antes el reclamo era crear un juego lo mejor posible como para que la gente lo comprase. Ujú. Y lo que ha pasado ahora es que al cambiar un poco las formas de jugar, al ser online, pues el objetivo del juego es diferente. No se centra tanto en crear un buen juego, independientemente de que luego le hagas una campaña de marketing más o menos potente. Pero el objetivo no es crear un buen juego para que la gente lo compre, sino crear un juego lo más adictivo posible. Mm. La inclusión del juego como Entonces, servicio nada, también. pasan de pagar el juego completo, pues se pasa, por ejemplo, pues World of Warcraft o Final Fantasy XIV, de pagas tiempo de suscripción, es decir, pagas al mes, Ujú. y luego ya se pasan a otros juegos con loot boxes. Y ahora estaría bien hablar de qué es una loot box, ¿no? Mm. Estamos hablando de juegos como League of Legends, como Valorant, Mm. como Genshin Impact, como El FIFA, etcétera, PUBG. como Fortnite. Es básicamente como la tendencia que se está siguiendo ahora, ¿no? Todos los juegos más jugados ahora mismo siguen el sistema de pago de lot boxes, de micropagos. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes jugar a ese juego. Realmente, bueno, a no ser que sean pay to wins como el Hearthstone, tú puedes jugar a ese juego sin necesidad de gastar dinero en absoluto. Mm. Pero hay cosas dentro de ese juego como que te enganchan como para que tú gastes dinero. Y por Sí. eso les interesa también que todos esos juegos sean gratis. Antes tú pagabas dinero, quien quería jugar a, pues eso, al Assassin's Creed, tenía que pagar la consola y tenía que pagar el juego de Assassin's Creed. Lo que pasa ahora es que pues el League of Legends, el Valorant, etcétera, todos esos juegos lo ponen gratis para que atraiga para llegar a la mayor cantidad de público posible. Por ejemplo, el Genshin al final es un juego multiplataforma que ha salido pues para móvil, bueno, para PlayStation, para PC, Mm. bueno, para iPad, etcétera. Ha salido para muchísimos dispositivos de forma gratuita con la idea de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Claro. ¿Quiere decir esto que todas las personas que juegan esos juegos van a consumir? No, tú puedes jugar a este juego perfectamente Mm. y puedes avanzar a lo largo de su historia o de sus dinámicas sin tener que gastar ningún centavo.
el problema viene a que, aunque sea, imaginémonos que un juego tiene 1 millón de jugadores, ¿no? Pues el problema es que, aunque sea un 1%, gasta, bueno, se vuelve adicto al juego y gasta cantidades ingentes de dinero. Entonces les compensa que la mayoría de jugadores no gasten ninguna cantidad de dinero al jugar, si luego ese 1% se gasta pues cantidades que son totalmente una Insanas. bestialidad, ¿no? Son impensables. Y estamos hablando de miles y miles de euros por Sí, jugador. Al final hablaremos un poco del tema de las adicciones y las características de las conductas que tienen las personas adictas a los videojuegos, pero es un poco para que se entienda, ¿no? Por dónde van a ir los tiros. ¿Cómo definirías un poco las lootboxes, Gonzalo? establecidas como cajas de recompensa dentro Mm, de los juegos como servicio que te van a mm, incluir, ya sea según el tipo de juego, una mejora visual o un potenciador o una mm. mejora eh, de, De de personajes, ¿no? cualquier Lo que tipo. decíamos un poco de los O gachas. incluso eso, personajes, como por ejemplo en el Battlefront 2, para desbloquear héroes, era en base a loot boxes. Tú ibas jugando Mm, partidas y conseguías una cajita. La cajita tenía, como hemos dicho antes, ese ritual de apertura y esta tenía unos objetos al azar. ¿Qué, qué, mm, qué pueden contener? Pues desde armas hasta héroes. Lo que se calculó con el Battlefront 2, porque fue muy, muy llamativo, mm. además tuvieron que cancelar el sistema de loot boxes que tenían y modificarlo, es que se comparaba que para conseguir un héroe, por ejemplo, a Luke Skywalker, me lo invento, no, El o Battlefront sí Darth que tuvo Darth bastante Vader, polémica con eso, sí. eran un tipo de juego total a 40 horas, que podrías quitarlo por pagar 5 euros Mm. en una loot box directa. ¿Qué diferencia hay con este sistema con otros como de juegos deportivos? Que en los juegos deportivos no tienes la opción de comprar directamente. No sé si Mm. en el Genshin puedes comprar al héroe directamente, pero en los juegos No, no, pero deportivos es que no. es, O sea, te claro, puede esa es la tocar cosa, esa lo es, más marronero que haya en el sobre, que puede ser un sobre de claro. 100.000 Mm. monedas del FIFA, que te valen 20 euros cada sobre, igual te sale el tío más malo de todo el juego. Claro, al final es un poco lo que estábamos hablando del refuerzo intermitente, de que Mm, tú pagas sin saber lo que te va a salir. Y lo mismo, pues, claro. le das a la tragaperra y te puede Mm, tocar el premio gordo, o lo mismo, tiras 5 veces, ¿no? 10 veces, o los que sean, y no te sale nada. pero tú has gastado Hay, ya el dinero. claro, no, claro, hay una cosa que se llama falacia del jugador, Mm, que es como que se piensa que cuantas más veces tires, más probabilidad hay de que te toque el personaje que tú buscas, el premio que tú quieres. Y es totalmente falso, ¿no? O también Eh, incluía, ¿no? Que si te toca una vez un premio, mm, es como que ya estás en racha, también es un heurístico de rachas y sí, seguramente dentro de pocas tiradas te iba a salir un premio similar, que también es un heurístico claro. y se está creando una falsa concepción en tu propio cerebro. No, y que hay que pensar también que la barrera es gastar por primera vez el dinero, ¿no? O Hmm, sea, que de repente te salga un descuento de si compras 10 tiradas a este jugador o 10 tiradas al Genshin y tal, solo por hoy, pues 50% de descuento. Quiero decir, salen muchísimas ofertas de ese estilo, como que al final el mismo juego, los mismos mecanismos, no del juego en sí, sino de lo que hay detrás del juego, del lotbox, es lo que hace que gastes. Entonces te crean como la urgencia sí, sí. de gastar y una vez que rompes la barrera del primer gasto es como que ya el resto va como mucho más fácil, ¿no? O sea, Sí. la primera vez que gastas dinero en eso, las siguientes veces ya como que ya te da más igual el hecho de gastar, lo normalizas y poco a poco va aumentando, va aumentando, va aumentando y al final pues aparece gente con problemas de adicción. También hay que pensar una cosa. Otro de los Sí, heurísticos sí, sí. que pasan es que Mm, cuando gastan la primera vez, igual gastan un euro y no les ha tocado nada, mm. tienen la sensación de que como ya han gastado,
no van a perder el euro tirado. Eso sería más como en las apuestas. No van a tirar Mm. el euro tirado, ya que he empezado, hasta que no me salga, no voy a parar. Y cada euro que meten es como en su mente, como una bolsa que han hecho realmente para intentar conseguir algo y han acrecentado la probabilidad porque ya han metido 3 euros. Si ya te Mm. has tirado los 3 euros, pues ya tienes que conseguirlo, aunque sea pagando 10. Claro, una vez que se hace el primer gasto o los primeros gastos, si no consigues eso, es como que tienes que conseguirlo. No te importa gastar más Ujú. porque ya has hecho ese sacrificio de Claro, gastar lo que ya has gastado. claro. Entonces al final te hace como continuar adelante con las compras, ¿no? Ujú. Eh, Al final, los juegos hoy en día, lo que hay detrás son muchos psicólogos, muchos equipos de marketing que buscan como la plataforma perfecta a partir de una cosa atractiva que como son los videojuegos, con muchos colores, con objetivos dentro del juego, eh, con el hecho de que ser los juegos, en el caso de juegos que son competitivos, con el hecho de ganar, al final lo que consiguen con todo eso es como crear una plataforma perfecta a la que puedan acceder personas de cualquier tipo de edad, porque al final estamos usando el mismo sistema que tienen los casinos, lo que pasa es que los casinos, pues al final, pues hay una educación sobre la apuesta, Mm. hay muchas campañas de prevención, No es accesible hay a niños muchos gobiernos menores. de países que tienen pues reglas muy estrictas al tema de las apuestas, por ejemplo, la principal es que no pueden apostar personas menores. Bueno, no sé si a 16 en algunos sitios, pero como yo creo que tengo entendido, menores de edad, incluso, Mm. o sea, solo pueden apostar personas mayores de 18, en algunos lados creo que mayores de 21, y no sé si de 16 años, es que no sé No muy sé. bien, pero no sé si hay casas de apuestas de fútbol, lo que sea, que puedan entrar de 16 años para arriba. Pero bueno, el caso, mi punto es que ese control no existe en los videojuegos, o al menos ahora se está empezando a hacer a cierto control. Por ejemplo, en Bélgica sí que han tomado medidas con algunos juegos que usaban estos sistemas, pero en lo general Así. no se tiene ningún sistema de control y básicamente es un sistema de tragaperras Mm. que se usa en los casinos para crear personas adictas sin el filtro de la edad. ¿Qué pasa? Lo que está pasando ahora mismo es que hay muchísimas personas de 10, 11, 12, 13, 14 años que tampoco tienen como los sistemas de control, o sea, no por nada, sino porque todavía no los han desarrollado, no los han aprendido. Claro. No tienen los sistemas de autocontrol, no tienen como... no sé si les pasa algo, si son conscientes de que son adictos, no son capaces de ser conscientes tampoco de que son adictos. Si una persona Mm. mayor de edad y de por sí le cuesta ser consciente de que son adictos y que necesitan ayuda, pues una menor, muchísimo menos, ¿no? Eh, Al final esto es muy peligroso. Yo, cuando me estaba informando sobre este tema para hablar sobre ello en este directo, me quedé totalmente horrorizado Mm. porque están eh, haciendo adictos, están creando adictos Están creando con hábitos. un formato que es el de los videojuegos, que por lo que comentábamos antes, por lo que decía Gonzalo antes de que dentro del videojuego pues tú vas cumpliendo objetivos y eso libera dopamina y eso hace que sigas jugando y que además los juegos son divertidos. Y jugamos, la gente que juega videojuegos jugamos porque nos gusta, nos Mm. hace pasar un rato extendido y es un hobby como otro Y, cualquiera. claro, Pero además claro, que si a tiene este hobby, sí, sí, que es apuntando, como dices tú, que además que tiene beneficios a nivel mental que se han claro, estudiado. claro, ¿no? O sea, al final el tema visoespacial se incrementa, tema de reflejos, de rapidez, el tema de resolución de problemas, Ujú. son habilidades que se trabajan. Incluso el tema Focalización de la mira, que de atención. hecho creo que lo comentamos en el directo que hicimos de videojuegos y LGTB, de referentes LGTB, que creo que tú comentaste brevemente algo sobre trabajar con TDAH a partir de videojuegos creados Mm. específicamente para trabajar temas de atención, etcétera. Quiero decir que al Sí. final esto es un poco lo de siempre, ¿no? Los videojuegos en sí no son malos. El problema es que ahora se ha creado una estructura a nivel de compañías de videojuegos en el que para ganar dinero se presenta una tapadera Ujú. visual atractiva que son los videojuegos para obtener beneficios a partir de mecanismos que se usan en las tragaperras, sin ningún tipo de control por parte de gobiernos, etcétera, porque están disfrazados de videojuegos. Y con peligro porque al final no hay discriminación por edad. O sea, pueden acceder.
a League of Legends, a Valorant o cualquier otro tipo de juego, al Genshin Impact, bueno, el Genshin Impact no sé si está recomendado para mayores de 12 años, pero mi punto es que son menores de edad que pueden jugar, en muchos casos juegan, no pasa nada, se lo pasan bien, incluso alguna vez pueden consumir como algún regalo de cumpleaños o alguna cosa de estas, alguna cosa del juego, pero no se enganchan, pero hay otros muchos que sí, y no se está controlando esto, ni tanto a nivel de instituciones, ni tanto a nivel del defensor del consumidor, ¿no? Porque al final no hay control sobre estas compañías. Es un Exacto. negocio que mueve muchísimo dinero. Si ya el negocio de las apuestas mueve muchísimo dinero, esto que está enmascarado mueve muchísimo más y es muy difícil cambiar como esta tendencia. No sé qué piensas tú, Gonzalo, sobre este tema. Sí, pienso que es así, que es muy difícil de controlar y como nos han comentado, que si una persona adicta a los videojuegos tiene más facilidad de desarrollar otras adicciones, hablando de Mm, lo que estamos comentando, de que estos videojuegos están dirigidos exclusivamente, no, pero como target principal el niño que aún no ha desarrollado completamente su cerebro, tenemos que recordar mm, que dentro de la poda neural y la formación y consolidación de todas las redes neuronales que hay, eso no se termina hasta los 21 o 22 años y entonces mm, están haciendo que modules tu cerebro de una forma completamente diferente a lo que mm, deberías hacerlo de una forma normal. En qué sentido? En el sistema que hemos dicho al principio de refuerzo, desde el núcleo accumbens hasta mm. el córtex prefrontal. Entonces, contestando un poco la pregunta que nos han dicho, ¿puede hacer que estas adicciones a los videojuegos hagan que esta gente sea Mm. luego adicta de alguna forma? Sí y no. Puede, Sí, puede, no, es lo que ha dicho Gonzalo. tú lo que tienes es un sistema, la persona que haya sido adicta a los videojuegos, un sistema modulado que debería funcionar de una forma que ya ha estado tocado debido a estas adicciones. Mm, Entonces, eh, el sistema de refuerzo no va a funcionar como debería. Al menos sabemos la plasticidad cerebral y si se hace terapia con esta persona y se deja la adicción a los videojuegos, habrá una mm, renovación de lo que son las neuronas y los sistemas de refuerzo y volverá a funcionar de una forma normal. Pero tiene un periodo en el cual ya el sistema de refuerzo no funciona como debería. ¿Esto va a crearte per se una predisposición a las adicciones como es a la droga? No, pero yo esta la tiro, no tendría que mm, mirarlo, pero al tener el sistema de refuerzo ya un poquito tocado, mm, el sistema de la segunda vía dopaminérgica que está derivada al placer, mm, cuando necesites, cuando tú vayas realizar una acción o recibas un estímulo que debería ser placentero per se, no lo va a ser. no va a darte tanto placer como tal. Entonces, igual, al tomar drogas que lo que hacen es modular el sistema dopaminérgico de una forma bestial, destruyéndolo de forma brutal, bueno, Mm, destruyéndolo, distorsionándolo de una forma brutal, mm, entonces tú vas a conseguir ese sistema, ese placer que no te pueden dar los picos normales de los estímulos normales que deberían dártelo, y mm. no por eso ya eres adicto, sino pero puedes llegar a pensar, uff, esto sí que me refuerza, esto sí que me da placer. Ah, Y claro. Mm, volver a recaer en base a que otras cosas que deberían darte un placer más estable, no te lo da. ¿Esto qué pasa? Que estos serían en casos extremos en los que vemos esto debido a los videojuegos, que no, como hemos dicho antes, esto no se va a dar normalmente en un cerebro de una persona adicta a los videojuegos. ¿Qué piensas, Juan? A ver, hay que pensar una cosa. A nivel cerebral,
es lo mismo una adicción por drogas que una adicción conductual o comportamental. A nivel cerebral tiene el mismo efecto pues la adicción al sexo, a las compras, o a los casinos, o a los videojuegos, o incluso al móvil, ni siquiera a los videojuegos, a las nuevas tecnologías, ¿no? A las redes sociales. A nivel cerebral tiene los mismos efectos que aquellas personas que consumen sustancias. De hecho, fue incorporado en el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Referencia en la Psicología, fue incorporado la adicción a los videojuegos como uno de los tipos de adicción. Y luego creo que en 2018 creo que la OMS también reconoció como concretamente la adicción a los videojuegos como un problema de salud mental, ¿no? O sea, determinando ya mucho el campo. Mm, A ver, al final hay que tener en cuenta una cosa. La tecnología ha avanzado en los últimos años. mm, Y estamos hablando de cosas que están muy a mano. Por ejemplo, el tema de las casas de apuesta online, ¿no? Que lo único que necesitas es tener el móvil a mano y el móvil es un dispositivo que tenemos todos. cerca de nosotros las 24 horas. Eh, el tema de los videojuegos, pues lo mismo. O sea, son cosas que tenemos muy a mano y a los que podemos acceder de forma muy inmediata. Y al final, pues no sé, al final las características de una persona adicta son las mismas según cada tipo de adicción, Mm, independientemente de por qué se ha producido. Sí que es verdad que cada tipo de adicción tiene como sus características determinadas, mm, pero en general, por ejemplo, pues algunas características de la adicción es que se hace un uso excesivo del objeto de consumo, que hay conflictos personales o sociales a nivel familiar o de amigos, etcétera. Eh, no sé, que al final hacen que incumplas por el hecho del consumo, por ejemplo, de videojuegos, por el hecho de estar jugando videojuegos, si eres adicto, uno de los requisitos para que seas adicto es que otras áreas de tu vida estén afectadas, por ejemplo, dejar de trabajar o de tener o de hacer otras responsabilidades que dejas de hacer por estar jugando. Luego, también hay que tener en cuenta una cosa, tendríamos que hablar un poco del síndrome de abstinencia y la tolerancia. El síndrome de abstinencia es lo que hace que al no obtener el refuerzo ujú. de jugar, ¿no? Por ejemplo, pues tu cuerpo entra en un estado de ansiedad de necesito este refuerzo para estar bien, para que se libere el pico de dopamina que decíamos, ¿no? Y llegar a como a ese nivel de placer a que estamos ya acostumbrados. Ujú, Y la tolerancia es eso, la tolerancia es acostumbrarse pues a esos picos de dopamina y necesitar más, más, más y el hacer que estés más adicto cada vez más horas, mm, cada vez más tiempo y que gastes cada vez más dinero para obtener el mismo placer que sentías antes, ¿no? En las primeras veces. Luego otras de las características es también pues intentar dejar de no poner y no poder tener recaídas y no sé, un poco lo que estamos diciendo, pues eso, de que afecta a otras áreas de tu vida, de que no puedas llevar una vida diaria, cotidiana, normal, de que ujú, tengas conflictos con tu pareja, con tus amigos, etcétera, de que te vuelvas, pues, o sea, que tenga un efecto en tu humor también, ¿no? ujú. Al final, es lo que decía Gonzalo antes, si estamos acostumbrados, la vía cerebral de refuerzo, cuando está tocada por las adicciones, lo que provoca es que a ver cómo lo explico, que el resto de actividades que antes eran agradables para nosotros, por ejemplo, a lo mejor salir a dar un paseo, ya no lo sea, porque como nuestro sistema está tan tocado y necesita un estímulo tan grande para obtener ese mismo pico de dopamina que a lo mejor antes obteníamos, pues eso, con un paseo, con alguna otra actividad agradable, lo que hace es que nos vuelve irritables y nos enfada y modifica nuestro humor. Al final hay que tener en cuenta una cosa, ahí no todo el mundo se vuelve adicto a los videojuegos por algo. O sea, al final hay también unos factores. Si quieres decir algo en cualquier momento, párame, Gonzalo, ¿eh? Pero que al final hay que tener en cuenta que cada persona es diferente y cada persona tiene un entorno y unas vivencias diferentes. Entonces, al final, no es que, o sea, se necesita muchísima más investigación, no es que haya un gen X o un mecanismo tal que sí o sí, si lo tienes, te vas a volver adicto. Claro. Pero hay que pensar que la genética es un factor importante. Se ha demostrado, por ejemplo, sobre todo con el tema del alcohol, ¿no? La adicción al alcohol está muy claro. Sí. Que si tus padres son adictos pues a una conducta determinada, como por ejemplo el consumo de alcohol, hay una gran probabilidad de que tú también seas Mm, adicto. O,
O, por ejemplo, también depende mucho del estado psicológico. No es lo mismo una persona que tenga un trastorno de ansiedad generalizada o cualquier otro trastorno o patología. Pues el tema de los videojuegos, por ejemplo, que es el que estamos hablando, pues es mucho más vulnerable a volverse adicto porque le evade y el hecho de tener ese pico de dopamina es lo que le va a pedir de la realidad Mm, y lo que le va a llevar un poco a sobrellevar esa ansiedad. claro, algo ciego. Estamos equiparando mucho las adicciones conductuales de las de sustancias. Era muy típico antes y ya tan alto también el tema del consumo de sustancias, porque las sustancias eran una forma como de afrontar, insana, ¿no? Una Mm, forma desadaptativa de afrontar esta ansiedad para un mm, poco olvidarte de ella en ese aspecto. Luego también depende mucho del entorno, no es lo mismo que estés no sé, en un entorno en el que la tecnología no se usaba mucho, que no claro. tengas mucho acceso a videojuegos y tal, que otro entorno que a lo mejor, imagínate, por hacerlo así, que tus padres son gamers Sí, y sí, sí. están todo el día jugando, ¿no? Y gastando dinero y no pasa nada. Bueno, pero que sean gamers Claro, quizás ayuda un poco porque conocen cómo es el mundo. A veces mm, el desconocimiento también de los padres puede llegar a decir, nada, está jugando y está ahí y no molesta y ya está. mm, Y igual, para comentar un poco, el entorno gamer igual tiene un factor de protección que padres que no conocen realmente el juego sí que afecta. Porque hay mucha gente que su madre tiene el movilito con el Candy Crush, que es una mm. adicta al Candy Crush, pero el único adicto en la casa eres tú. Y ese factor de protección se elimina, lo que sí que podrías tener con unos padres conscientes de lo que es el jugar de una forma sana. Claro, aquí hay que hacer un inciso. Jugar mucho tiempo a videojuegos, y ahora leo el comentario que nos ha puesto ese 25. Pero, Jugar mucho tiempo a videojuegos no quiere decir ser adicto a videojuegos, cuidado, ojo. mm, O sea, para que sea una adicción, tiene que tener, pues lo que decíamos antes, consecuencias en tu vida diaria, conflictos con el resto de áreas de tu vida, ¿no? Por ejemplo, si dejas de trabajar para jugar, pues eso es un conflicto, pero si tú tienes un trabajo estable y tienes unas relaciones sociales estables, un círculo social estable, tienes mm, buena relación con tu familia, etcétera, y a lo mejor juegas 8 horas al día, si esas 8 horas al día que juegas no afectan al resto de áreas, no es una adicción, mm, porque realmente no tienen conflicto en tu vida diaria. Y a lo mm, mejor puedes jugar 8 horas diarias, pero no estar pagando, ¿no? Por esas mejoras de videojuegos de mm. forma excesiva o de forma que Bueno, te puede llevar a un problema. No estás los gastando miles creadores de de euros en ese contenido videojuego, tampoco claro. se les acogería como adictos porque es su forma de vida el jugar a videojuegos. Que Claro. eso Mm, nos lo comentaron en un coloquio que fuimos de adicción al juego. Me acuerdo que pregunté yo porque era sobre mm, tragaperras y tal, y me no, acuerdo. no hablaban para nada de las apuestas. Y yo dije, oye, ¿y los apostadores? son, Mm. son adictos al juego. Y dijeron, claro, empiezan a ser adictos cuando tienen pérdidas, pero cuando utilizan las apuestas como fuente principal de dinero, o sea, que ganan, o sea, que es su trabajo, Mm. ahí no se les puede considerar como adictos como tal. Y a mí A ver, eso ahí, me claro, explosionó no, la ahí cabeza. no, porque realmente es su trabajo. Estamos, por poner un ejemplo, ¿no? Los jugadores profesionales de póker. Estamos hablando de gente que a lo mejor son matemáticos que están estudiando 8 horas al día tablas de estadísticas Ujú, y al final tienen un resultado a nivel de jugar porque han estudiado estadísticas. ujú, Eso, bueno, y obtienen obviamente ganancias, etcétera, porque su trabajo es estudiar matemáticas para obtener esa ganancia, ¿no? ujú. Eso es una cosa muy diferente a yo no tengo ni idea de estadísticas y tal, yo apuesto todo porque una vez gané y como quiero recuperar lo que he perdido, pues sigo apostando, sigo apostando, sigo apostando y ya se crea la adicción, se crea como la cascada esta que hay en muchos casos de pérdidas económicas, de personas totalmente arruinadas, de que acaban, por ejemplo, robando a la familia para seguir Mm, apostando, para intentar recuperar lo que han perdido, ¿no? Porque al final el hecho de haber perdido eso es lo que hace que aumente esta gana de apostar mm. para tener para recuperar lo perdido. Decía SEO S25, es muy recurrente
la inversa de lo que habla Gonzalo ahora mismo. Mucha gente que salió de la droga se refugia en los videojuegos. Sí, claro, o sea, es lo que decía Gonzalo. Al final, los mecanismos, cuando tienes una adicción, los mecanismos de refuerzo del cerebro se estropean y necesitas como estímulos muy intensos, tanto físicos o conductuales, como para llegar a ese pico que si no llegas te crea ansiedad, ¿no? Claro. Entonces es lo que favorece el consumo. Como hemos También, dicho, los lo estímulos que, novedosos son los estímulos más fuertes al final. claro. Claro, y al final, y voy a darle la vuelta a lo que decía antes del tiempo. Al igual que hay gente que a lo mejor, porque es su hobby, porque le gustan los videojuegos, les parecen divertidos, etcétera, y no es una adicción para ellos, porque a pesar de dedicarles muchas horas, tienen una vida totalmente normal y trabajan y son exitosos en un trabajo, etcétera, también hay que darle la vuelta. Hay gente que a lo mejor juega al videojuego 1 hora al día. Pero ¿qué pasa? Que en esa hora se gasta a lo mejor pues 5.000 euros que no tiene o no sé, quiere dejarlo pero no puede. Mm, Esa hora le causa problemas en su vida diaria pues con familiares o con parejas o amigos. Quiere decir, mm, no es tanto el tiempo como las consecuencias de la conducta, ¿no? claro. Eh, no sé, bueno, realmente estaría bien como poner de ejemplos, pues explicar un poco más lo de los gachas y tal, y a empezar un poco, bueno, Mm, ya estábamos comentando un poco lo del FIFA, ¿no? Lo llevaba comentando Gonzalo un poco durante todo el directo y ha comentado también el NBA. Estaría bien hablar un poco de ejemplos de juegos que usan lot boxes y sobre todo gachas, ¿no? Porque dentro de los boxes a lo mejor es menos grave el tema de un micropago, que quiere decir yo puedo jugar al juego perfectamente, no hay nada que me impida jugar al juego si no pago, el mm, juego está completo aunque no pague, pero yo quiero un extra que a lo mejor mi personaje favorito, pues le quiero comprar una skin que es como un disfraz, ¿no? mm. Eh, Eso sigue siendo adictivo porque al final si estás jugando un juego, etcétera, te ponen las imágenes estas de descuento no sé qué o tema de botines de que tú pagas una caja y te puede salir de forma un poco aleatoria. De todos modos, eso, aunque sea de cierto grado adictivo, no tiene nada que ver con el sistema de gachas. El sistema de gachapón. ¿Qué es el gachapón, Gonzalo, realmente? ¿De dónde viene el término? El gachapón se ha hecho. Mm. Uy, un segundín, tenemos un poquito de fallo técnico. Vale, si no lo voy explicando yo mientras Gonzalo va arreglando eso. Pero el término gachapón viene de los gachas, que es la típica máquina esta de bolas japonesa en la que, si os acordáis, pues cuando éramos pequeños poníamos una moneda, entonces girábamos y salía de esa máquina pues una bola y tú abrías la bola y dentro había un juguete, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que se ha aplicado este sistema a los videojuegos. Ya se nos ve bien. Tema, por Vale. ejemplo, claro, tema, por ejemplo, Genshin, bueno, estaba explicando Gonzalo bastante lo del FIFA, lo de los personajes se ha visto bastante bien. O, por ejemplo, el tema Genshin. ¿Por qué ponemos de ejemplo el Genshin? Hay muchísimos más juegos que usan el sistema, pero ¿por qué ponemos de ejemplo el Genshin? Porque es, creo que el videojuego más jugado ahora mismo que usa este sistema, y si no, es de los que más. Ha obtenido en el primer mes que salió una barbaridad de beneficios, o sea, millones y millones de dinero. Estamos hablando de un juego que es buen juego. O sea, realmente el juego sí es buen juego. ¿Qué pasa? Que utiliza el sistema de gachas, que si os acordáis era como el sistema de refuerzo intermitente que causaba adicción porque no sabías lo que te iba a salir. Entonces el hecho de que a veces te saliese cosas buenas y otras veces cosas menos buenas, lo que hacía era como que si siguieses consumiendo, ¿no? Eh, pues para concluir un poco, porque además llevamos ya 1 hora, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué va a pasar ahora? Si no lo regulan, la tendencia ahora mismo es que la cantidad de juegos que están saliendo que usan el sistema de gachapones, por no decir que son prácticamente todos, o si no, como mínimo los de micropagos, por ejemplo, cualquier juego de móvil usa micropago o no sé, va a ser como el sistema del futuro. El sistema del futuro va a ser poner el juego gratis para que acceda a la mayor cantidad de gente, poner el sistema de gachapones o el sistema de micropagos como que hagan que el mismo juego te animen a gastar Hmm, y les va a dar igual que el 99,9% de los jugadores no gasten porque el 1% que vaya a gastar va a gastar muchísimo dinero. Entonces les da igual ponerlo gratis porque lo que les interesa es que acceda a la mayor cantidad de gente. Mira, estaba poniendo ahí
Para dar un ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú tiras un gachapón en el Genshin, que es como... No es que sea necesario en el juego, pero es como un aliciente importante porque son los personajes que vas a usar durante el juego. Ahí podemos ver como en una tirada lo que te sale. Están los personajes que pueden ser buenos o malos y según sean buenos o malos, tú tienes más ganas de tirar. Eh, Al final mis conclusiones son que tienen que estar controlados y en que o sea, los gobiernos, porque al final, no por nada, sino porque al final el Ministerio de Consumo de cada gobierno de cada país es el que controla todo esto. Entonces hay que empezar a meter leyes en este aspecto. De momento no están, a lo mejor luego es una burbuja que al día de mañana puede explotar y de repente sale una ley que se generaliza y hay un efecto dominó y en todos los países prohíben el sistema de gachas, que realmente yo creo que es lo que tendrían que hacer. Pero de momento no hay ninguna limitación. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que va a aumentar exponencialmente la cantidad de juegos que tiene ese sistema, porque es lo más rentable que se ha creado ahora mismo en el mundo de los videojuegos. Vale, tema, por ejemplo, también influencers. Sin hacerles responsables, ¿eh? O sea, voy a hablar de los influencers sin hacerles responsables, pero sí que es verdad que hay muchos influencers de Twitch o de YouTube, etcétera, que juegan a estos videojuegos y como pueden permitírselo porque realmente es su trabajo, de repente, pues, ¡pam! 7.000 euros en tirar no sé cuántos gachapones al Genshin o al FIFA o a eso. Obviamente, es una persona normal, no se lo puede permitir. Y si se gasta esas cantidades sin tener ese dinero, estamos hablando de un problema grave. ¿Qué pasa? Que al final la gente que tiene muchos seguidores, sin buscarlo, tiene cierto grado de responsabilidad respecto a cómo influye a esos seguidores. Y el hecho de que haya influencers que de repente, por ejemplo, estén jugando al Genshin o al FIFA o cualquier otro juego y de repente, ¡pum!, me gasto 7.000 euros, lo que hace, sobre todo a personas jóvenes que son influenciables, es que les anime a gastar dinero. Que es lo que estábamos diciendo antes, mucha gente no será adicta, pero las personas que sí que se hagan adictas se van a dar cuenta de que son adictas hasta que sea muy tarde cuando ya están totalmente hundidos y no sepan qué hacer, ¿no? Ya que es, por desgracia, muchas veces cuando los adictos, que no se dan cuenta de que son adictos hasta que llegan a ese punto, y es a partir de ahí cuando buscan ayuda, cuando es un poco demasiado tarde en el sentido de que ya han experimentado como muchísimas consecuencias negativas respecto a su adicción. Sí, No sé si además, tienes alguna aportación sí, a ese punto. comentando lo que has dicho, estos influencers, Mm, al final, así como hemos hecho en otros directos, eh, hacer visible que las figuras por ejemplo, Eli como una figura de representativa del LGTBI y tal, al final mm. los influencers Son referentes también. son referentes como tal y están fomentando de una forma igual inconsciente o porque vienen pagados de las empresas que están creando estos videojuegos, modelos de conducta insostenibles para la gente que juega estos videojuegos de una forma más o menos sana. Eh, en el caso de apertura de sobres, como estamos hablando Mm, del FIFA, tenemos influencers sus directos se basan única y exclusivamente en gastar, no sé, 5.000, 10.000 euros. Llegan a esos puntos mm, en FIFA Points o se los dan bajo manga, se los da directamente mm, Electronic Arts y ellos van gastando FIFA Points, van gastando tal, tal, mm, tal, tal y gastan un dinero muy alto y mm. luego el vídeo que hacen directo gastando dinero, pero luego el vídeo que ves tú en su página de YouTube es cuando le toca al Cristiano Ronaldo. Entonces, o igual Claro. abre 5 sobres de estos, pero y tú Mm, ves el bueno, me ha tocado el icono de tal. ¿Qué pasa? Que mm, por suerte hay otro tipos de influencers que lo que hacen es buscarle un poco el truco al juego y hacen un vídeos diarios recomendándote cómo conseguir los sobres gratuitos que te proporciona EA. ¿Para qué? Porque dentro de tu disfrute en el juego online del FIFA,
tú puedas llegar a más o menos estabilizarte con los jugadores que realmente hacen el pay to win de una forma de, en plan, haz los sobres estos. O sea, hay un sistema de puzzles en el cual de recompensa tienes unos sobres. Entonces te dicen cómo hacer los claro, sobres y tal, y ahí ya no estás pagando nada. Y esos tipos de influencers son los que realmente merecen la pena. Queriendo, claro, al final, sí. quería también comentar algo que has dicho tú del nuevo sistema de juego. Justo el gran competidor del FIFA. Uy, está demasiado grande. El gran competidor del FIFA sería el Pro Evolution Soccer, que Claro, acaba de morir este año porque ya no van a hacer una edición al uso como conocemos nosotros. Como es el que llegue a septiembre, gastes 60 euros y tengas tu juego y aparte tengas los micropagos que están incluidos dentro del juego. ¿Qué ha hecho? Justo lo que estabas comentando tú. Ha hecho un viraje, elimina las ediciones de pago y te da un sistema free to play para jugar desde el minuto uno, que tiene un sistema básico y después puedes desbloquear vía DLCs la Liga Master, que sería el modo offline que tuvo siempre, el mítico de Castolo, Miranda y toda esta gente. Luego otros DLCs de potenciadores de sobres también están incluidos. Y luego tienes unos DLCs para completar el juego offline como tú lo hubieras conseguido. Entonces, está muy bien, ¿por qué? Porque tú puedes coger y pagarte el juego offline y ya está, y eliminarte esa vertiente del multiplayer. Eso está muy bien, ¿por qué? Porque es como una herramienta para eliminar el poder caer allí, pero claro, la otra cara de la moneda es que la accesibilidad a este videojuego es brutal. Y por nada, por muy poco dinero, tener acceso la liga que tienen ellos en el FIFA es el Ultimate Team, en el Pro la verdad es que no sé cómo se llama, pero tienes acceso a la liga online donde tienes todo el sistema de refuerzos que tenías antes. De una forma mucho más accesible porque ya no tienes que pagar los 60 euros. Bueno, el Pro siempre era más barato, pero ya tienes que pagar los 40 euros que tenías que pagar antes para poder acceder allá al modelo online que tiene dentro. Entonces, esas son las dos caras de la moneda. Y justamente es lo que has comentado tú del nuevo viraje, el nuevo sistema de videojuegos, que seguramente en un par de años FIFA acogerá, porque al final llegan a unos niveles de excelencia gráfica y de jugabilidad que lo que pasa, o sea, lo que cambia de una edición a la siguiente es cero. Entonces, yo creo que el juego como servicio se va a acercar mucho al free to play y es raro que juegos como el Marvel Avengers se estén cobrando mm, cuando la calidad es muy baja y se nota que es un juego con miras solo a venderte las loot boxes. claro. Entonces, un poco las conclusiones serían estas, que, como estás comentando, es un tipo de sistema, ¿no? Que van a usar todas las compañías de videojuegos o Que que va a van a, crecer de forma que exponencial van a el ir hecho de incluyendo presentar seguramente. un juego gratis. Sí, sí. Eso, que van a ir incluyendo Mm, seguramente de aquí al futuro. Comentar también que hace menos de un mes se anunció que Assassin's Creed mm, iba a tener una nueva fórmula de juego como servicio. O sea, ya el juego de acción por excelencia, que era el Assassin's Creed, lo van a eliminar mm. y lo van a meter como si fuera un The Division, que ahora lo metieron Mm. gratuito y es de la misma compañía, de Ubisoft. O sea, Claro, al final, exacto. el, No, el- al el final, nuevo modelo es este. mm, no, claro, el problema, bueno, lo que estábamos comentando, el problema es
el poder adictivo, ¿no? De ese sistema y que no hay control sobre ese sistema y de los problemas que va a causar a nivel población general de adicción, pero por un lado, a ver, también de adultos, obviamente, pero también de gente muy joven. Es un tema peligroso realmente. Y Sí. al final, realmente tampoco se puede culpar que las compañías hagan eso. O sea, las compañías al final siguen un sistema capitalista que lo que son compañías que buscan lucrarse. Y al igual que hay compañías de cine que buscan lucrarse con películas, pues hay compañías de videojuegos que buscan lucrarse y que lo que quieren es como ganar dinero, como cualquier empresa, ¿no? Dentro de este sistema capitalista. Tampoco quiere decir que hay que dejar de jugar a todos los juegos del mundo. A mí me encanta el Genshin Impact. Sé que tiene ese sistema, pero a mí me encanta el Genshin Impact. Yo nunca me gastaría dinero en ese juego. Igual que si, por ejemplo, jugase al FIFA, tampoco me gastaría dinero en ese juego. Y aunque me gastase dinero en ese juego, si es de forma muy puntual y me lo puedo permitir y no supone después ningún problema en una clase, en mi vida diaria, tampoco pasaría nada. El problema es que, uno, hay que limitar ese tipo de sistemas en los videojuegos y dos, hay que aumentar pues la educación, ¿no? La concienciación. Al igual que hay una gran concienciación sobre las casas de apuestas, pues también tiene que haber sobre los videojuegos y sobre estos sistemas. Sí. La cosa no es, vale, ya no dejamos de jugar. La cosa es, vale, los videojuegos ahora mismo tienen este sistema, vamos a ser conscientes, desde las instituciones se van a poner limitaciones para controlarlos, ¿no? Luego a nivel, pues eso, educativo se va a educar a gente joven que participe, que juegue estos juegos y se va a educar para que reconozcan los síntomas de lo que es una adicción, para que puedan reconocerlos y buscar ayuda cuando se reconozcan esos síntomas, ¿no? Yo voy a seguir jugando. Sí, Voy a seguir jugando porque me gusta jugar. Igual que a mí, muchísima gente. La comunidad gamer de videojuegos creo que es una de las comunidades más grandes que existe ahora mismo que no deja de crecer. Y exacto. ya no estamos hablando de gente joven, que obviamente cada vez se incorpora más gente joven, sino de 40, 50 años que empezó Que han jugando al World jugado of toda la vida. Warcraft en el año 2000 o al Diablo en el año, pues eso, en los 2000 en plan al Diablo y tal, que ahora tienen hijos, tienen familia y tal y siguen jugando videojuegos. Guild Al Wars, final, World of Warcraft. Hay mucha gente que utiliza su VR, que son gente de una edad superior a lo que está considerado como lo mm, normativo en videojuegos. Sí, sí, la gente va a seguir jugando y y cada vez va a aunque haber más y esto se va a quedar así, va a ver esa comunidad y va a aumentar los jugadores. El problema es, ¿qué hacemos con esto? Pues hay que regularlo. qué limitaciones Hay que vamos a poner. regularlo. Y no solo un Real Decreto como hizo España, sino poner el punto de mira en, como has comentado, en Holanda, Bélgica, Mm, con un sistema de sí, prohibiciones bastante estrictos a las loot sí, Bélgica lo boxes. hizo muy bien ahí. Lo hizo muy bien ahí porque lo reguló bastante bien. Mm. Hombre, creo que no tienen Ultimate Team, no tienen modalidad online en Bélgica y Holanda cuando juegas al FIFA. O sea, Claro. al final Vale, es frenando. pues poco más que comentar. Vamos a ir Mm. cortando porque si no nos pasamos de tiempo, pero bueno, esperemos que os haya gustado el directo, que os haya parecido interesante. Lo Ujú. digo siempre, pero bueno, si no nos seguís, seguidnos, Sí, por sobre favor. todo en Twitch, recomendadnos. Es una cosa que nunca decimos y que en verdad estaría bien. O sea, tened en cuenta que al final estamos hablando de temas de cultura pop, de videojuegos, películas y tal, con temas de psicología. Puede ser que haya personas de amigos vuestros que sean frikis en el sentido de los videojuegos y frikis de las pelis y de la música, etcétera, etcétera, que les gusten mucho y que a lo mejor les puede parecer interesante. Entonces, si tenéis amigos así, recomendadnos, por favor, que nos hacéis un gran favor. Sí. Y nada, si no seguís, seguidnos en redes sociales y en Twitch. para ir creciendo poco a poco y podéis hacer sugerencias de directos y nada, y eso, que esperemos que os haya gustado. Os recordamos, antes de irnos, una cosa, directos freestyle. A Mm. mitad de semana vamos a hacer uno. En principio vamos a hacerlo los miércoles, ¿no? A las 9 o así. Miércoles, jueves, según disponibilidad de trabajo, pero Vale, entre incluso puede ser martes, que de miércoles, semanas jueves, para hagamos que sea entre varios. semana. Entonces, claro, entonces estad atentos porque son directos muy chulos. Ya os digo que el último directo, la verdad es que yo me lo pasé muy bien, se Mm. creó una conversación muy interesante en el chat
Mm, y hubo bastantes comentarios, o sea, participó sí, bastante gente. Entonces, nada, manteneros informados. Yo siempre en Instagram os pongo los temas que vamos a hablar, por si hay justamente uno que os interesa mucho que lo sepáis. Y nada, poco más que comentar. Gonzalo, no sé si tienes que decir algo tú nada, antes de irnos. un saludo a Tosti que no se despide en el chat y muchas gracias a todos por vernos. Ya sabéis, Mm, como dice Juan, seguirnos si no nos seguís y pasadlo, o sea, pasadlo a los amigos porque seguro que les interesará. Tenéis los directos mm. disponibles en YouTube, en Sí. lo que es la semana subiremos este, Mm, y Instagram y Twitter, Psicopoppers, tal como está en nuestro canal de Twitch. Y nada, muchas mm. gracias y hasta el siguiente freestyle. Hasta la semana que viene.